Jóvenes estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos sean a la segunda semana del curso de Historia del Perú. Les habla el profesor Ronaldo Cotera. El día de hoy vamos a seguir trabajando lo que vendría a ser la continuación del Tahuantinsuyo, la primera parte, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar los gobernantes de la etapa preimperial. Debemos dividirlo en dos aspectos, ¿ya? El primero vamos a encontrar lo que es el periodo legendario, que va a estar integrado por Manco Cápac. Ahí vemos en imagen a Manco Cápac. Seguidamente vamos a encontrar que también Manco Cápac es identificado como Ayar Manco, ¿no? De la leyenda de los hermanos Ayar. Fue el primer gobernante de la historia incaica. Tuvo que luchar por las tierras del Cusco y Paccaritambo, ¿no? Lo cual se le va a atribuir la fundación del Inti Cancha, es decir, la adoración al sol, o recinto del sol, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos mencionar sobre Manco Cápac, ¿no? Seguidamente vamos a encontrar a Sinchi Roca. Sinchi Roca es, ahí vemos en imagen, fue el hijo de Manco Cápac y Mamogyo. Se dice que fue el primero en utilizar la mascaipacha o corona. Él va a ser un personaje que va a luchar constantemente con los ayamarcas, ¿no? Ahora, como les mencionaba, primero vamos a encontrar lo que es el periodo legionario, legendario. Segundo, vamos a encontrar ya lo que es la confederación local. ¿Quiénes la conformaban? Estaba conformada primero por Yoke Yupanqui. Yoke Yupanqui es ahí vemos en imagen a Yoke Yupanqui, su nombre va a significar zurdo memorable, ¿no? Con él, el Incario deja de ser curacazgo y pasa a convertirse en reino, ¿no? En su gobierno se va a iniciar básicamente lo que vendría a ser la Confederación Cusqueña. Seguidamente vamos a encontrar a Maita Capac. Maita Capac, ahí vemos en imagen. Su nombre significa ¿dónde está el poderoso? La historia básicamente lo que hace es recordarle a él como un hombre de gran fortaleza, ¿no? En su época de inicio, la conquista a los condesuyos, ¿no? Los cronistas, algunos de ellos lo van a llamar, van a hacerle una comparación como, lo van a denominar como el Hércules andino debido a su fuerza, debido a su fortaleza, como bien lo mencionaba. Eso es lo que pasaría a ser. Luego vamos a encontrar a Capac Yupanqui. Capac Yupanqui se dice que se unió en matrimonio con, Chimbo Mama, que va a enloquecer con el tiempo, uniéndose más tarde con Cusi Chimbo, quien terminó envenenándolo. Con él se termina la dinastía Orin-Cusco. Recordarán, la semana pasada nosotros hablamos de que se trabajaba o se dividía en dos aspectos, ¿no? El Urin-Cusco, la parte baja del Cusco, y el Hanan-Cusco, la parte superior. Entonces, con Capac Yupanqui le damos fin a lo que vendría a ser al gobernato o al gobierno de lo que vendría a ser el Urin Cusco. Seguidamente vamos a mencionar a Inca Roca, ¿no? Inca Roca fue el primer gobernante en ser llamado o denominado Inca. Con él se inicia la lucha contra los chancas sin lograr ningún resultado ventajoso, ¿no? Su mayor obra fue edificar el Yachayhuasi, Casa del Saber o Escuela para Nobles, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos rescatar sobre Inca Roca. Seguidamente vamos a ver lo que es Ayahuar Huaca. Ayahuar Huaca ahí lo vemos en imagen. De niño, cuando este era niño, fue raptado por los ayamarcas para ser sacrificado. Pero hay una leyenda que cuenta de que Yahuarhuaca lloró sangre y lo dejaron vivir, ¿no? Entonces, esa es la leyenda que se cuenta sobre Yahuarhuaca. Luego vamos a encontrar a Huiracocha, ¿no? En su tiempo se va a producir el ataque de los chancas
va a nombrar como heredero a Urco, ¿no? Y finalmente ya vamos a ver lo que es básicamente lo que se va a dar el fin de la etapa preimperial, dando inicio a la etapa imperial. Dentro de la etapa imperial vamos a encontrar a Pachacútec. Pachacútec, o como su nombre real, era Cusi Yupanqui. Era el padre Huiracocha y su hijo Urco, hermano de Pachacútec, no pudieron sostener a las chancas, ¿no? Entonces, lo que podemos mencionar sobre Pachacútec es algo sobre su expansión. Gracias a Pachacútec se da la gran expansión hacia el sur. Vamos a ver que terminada la victoria sobre los chancas, Pachacútec se va a dirigir a la región del Collao, ¿no? Donde se va a extender por todo Bolivia. Entonces, luego se va a dirigir a la zona de Arequipa, la que se conocería como Contisuyo, hacia Tarapacá. La tercera dirección fue hacia la región llamada Chincha y Suyo, donde va a conquistar a los Huancas. Luego, el reino de los Chinchas en la costa sur y el de el Pachacamac, Chachapoyas y Cajamarca. Finalmente conquistaron el reino de Gran Chimú y llegaron hasta el Ecuador. Entonces, eso es lo que nosotros podemos mencionar, lo que respecta a Pachacútec. Pachacútec, ahí lo vemos en imagen. Seguidamente vamos a ver a Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui durante el gobierno de Pachacútec como Auqui, es decir, como príncipe, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo lo que es los estratos sociales, ¿no? Y entonces la palabra Auqui viene de la palabra príncipe o sucesor. Como ya les mencionaba, junto a Pachacútec va a expandir hacia el norte del Perú por Chachapoyas, Chimuy, Cajamarca, hacia el sur por Chincha, por Ecuador vamos a ver Quito, y por Antisuyo vamos a ver la ceja de la selva, ¿no? Va a realizar una expedición por mar, por el norte, llegando a las Islas Galápagos, y por el oeste llegando a Oceanía. Luego vamos a encontrar a Tupac Yupanqui, que va a ser considerado como Inca ya. O sea, veíamos anteriormente a Tupac Yupanqui como Auqui, ahora ya lo vemos como Inca. Entonces, con Tupac Yupanqui se va a dar la extensión hacia el sur del imperio. Y vamos a ver. Vamos a ver que por el sur se va a llegar hasta Tucumán en Argentina, por el río Maule en Chile, por Charcas en Bolivia, y va a establecer el límite por el sur del Tahuantinsuyo, ya que es el río que va a ser el río Maule, ¿no? Y finalmente vamos a encontrar lo que vendría a ser a Huayna Cápac. Huayna Cápac, o conocido también como su verdadero nombre, Titu Cusi Hualpa, ahí lo vemos en imágenes, establece el límite por el norte del imperio, ¿no? Básicamente él va a establecer lo que es a través, o se expandir hasta el río Ancasmayo, en Colombia. También cobra prestigio en Tumibamba, y con eso estaríamos finalizando lo que vendría a ser la etapa imperial, ¿no? Después ya se viene a dar lo que es la crisis política, la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Ahí vemos muerto Huayna Cápac, se escogió como heredero a Ninan Cuyuchi, ¿no? Pero murió repentinamente por una extraña peste, convirtiendo a Huáscar como el heredero del imperio, ¿no? Más cuando solicitó la presencia de su hermano, Atahualpa, que vivía en el norte, este no se presentó, desarrollándose así muchas intrigas y celos contra Atahualpa, ¿no? Lo cual va a llevar a cabo de esta manera la guerra, que va a tener varias batallas, ¿no? Como la de Tumipampa,
también vamos a encontrar la batalla de Quepa venciendo al final Atahualpa, ¿no? Todo esto se va a producir simultáneamente con la invasión y conquista de los españoles, de manera que Atahualpa, pese a sus triunfos, no pudo llegar al Cusco, cual va a ser muerto por orden de Francisco Pizarro en el año de 1533. La sucesión y el correinado, ¿no? La sucesión y el correinado básicamente se va a dar en el gobierno y reinado de los incas, fue pues de carácter hereditario, ¿no? Sin embargo, no primaba el derecho de la primogenitura, ¿no? Que es decir, entre ellos el hijo primogénito o mayor no fue obligatoriamente el sucesor, sino el hijo más hábil. En esta medida se va a dar con la finalidad de que los más altos cargos estuvieran ocupados por personas inteligentes y apropiadas para el gobierno. Entonces, desde ese entonces, el joven comenzaba a actuar junto a su progenitor, acompañándolo incluso en las acciones militares, ¿no? Con el fin de adiestrarse en los pormenores de la administración económica y social, política, militar, jurídica y religiosa. De esta manera, cuando el Inca fallecía o se retiraba, el heredero del trono entraba a gobernar con pleno conocimiento de sus deberes y obligaciones, ¿no? Seguidamente vamos a ver lo que vendría a ser la organización política del Tahuantinsuyo, ¿no? Ahí vemos el Inca, el Auqui, el Tahuantinsuyo Kamic, o también conocido como el Consejo Imperial del Cusco, el Ticuy que va a ser el conocido como el visitador, el Apunchi Aguamani, que va a ser el gobernador de provincia, y también vamos a encontrar lo que es Alcuraca, que es la autoridad máxima del Ayllu, ¿no? El Ayllu es un pequeño pueblo. Ahí vemos al Inca, ahí vemos al Lauqui, ahí vemos al Consejo Imperial del Cusco, tenemos también al visitador, ahí también vemos a lo que es la autoridad máxima, ¿no? Al Curaca. Ahora vamos a identificar cuáles eran las labores de cada uno de estos estratos sociales que tenían cada uno. El Inca o Zapa Inca, llamado también Hijo del Sol, su símbolo real fue la corona, lo que va a desarrollar eh, una monarquía teocrática, militar y paternalista y sobre todo esclavista, ¿no? El Lauqui, o príncipe, también como se lo conocía, fue el heredero del trono imperial con el que se establecía el correinado o cogobierno con el Inca, ¿no? Entonces, el quien va a estar debajo del Inca o del Zapa Inca va a estar el Lauqui o el conocido príncipe. Luego vamos a encontrar el Consejo Imperial. El Consejo Imperial estaba compuesto por los jefes de cada suyo, se llamaban Suyuyuk Apu, ¿no? Adicionalmente apoyaban a otras funciones. Luego también vamos a encontrar lo que es el Tukuy Rukuy, ¿no? El Tukuy Rukuy es básicamente considerado como los ojos y oídos del Inca. Ellos van a remitir los tributos al Cusco y cuando administraba justicia se le llamaba Taripa Camayog, el Taripa Camayog, ¿no? Luego vamos a encontrar al Apochinic o también a Capac o Capacapu. Él va a ser considerado, tuvo facultades civiles, penales, militares, económicas y administrativas, inspeccionaba y vigilaba y resolvía todo e inspeccionaba las obras públicas que se realizaban. Finalmente vamos a ver al curaca. El curaca, como ya les mencioné, es jefe de los ayllus o pueblos, ¿no? Sus funciones principales fueron administrar el uso de las aguas para el regadío e invertir en la redistribución anual de las tierras. Entonces, como ya hemos visto, tenemos los 6 estratos de la organización social del imperio del Tahuantinsuyo, cada uno con sus funciones, ¿no? Seguidamente vamos a pasar a lo que vendría a ser a la organización social. Entonces ya habíamos visto lo que es la organización política, ahora vamos a ver lo que es la organización social.
Dentro de la organización social vamos a encontrar a la realeza, que estaba conformada por el Inca, la Coya y el Auqui, ¿no? Es decir, por el Inca, su esposa y su hijo, por así decirlo, ¿no? O su sucesor. También vamos a encontrar en el segundo cuadro la nobleza de sangre, que eran las panacas, ¿no? En el tercer cuadro vamos a encontrar la nobleza de privilegio, que ahí estaban ubicados los amautas y los hatun puracas, ¿no? Esta básicamente, la primera pirámide va a ser considerada como la clase dominante. En la clase dominada vamos a encontrar a los hatun runas, ciudadanos comunes. Luego vamos a encontrar también a los mitimaes o mitmas, que eran colonizadores o migrantes obligados, ¿no? En el siguiente escalón vamos a encontrar también a los yanaconas, que eran servidores perpetuos del Inca, ¿no? Los servidores domésticos de los incas. Y finalmente vamos a encontrar a las piñacunas o piñas, que eran los esclavos de Cocales y la selva alta, ¿no? Entonces ahí vemos la organización social de la clase dominante y la clase dominada. Ahora vamos a ver cuál era la función de cada uno, ¿no? La realeza o panaca real, ahí vemos, por ejemplo, al Inca, que era el hijo del sol, la Coya, que era la esposa principal, el Auqui, que era el príncipe heredero, y los Puichuris, que eran los otros hijos que el Inca tenía con otras mujeres, ¿no? En segundo vamos a encontrar la nobleza. La nobleza, vamos a encontrar la nobleza de sangre panacas. Esta fue una institución que va a agrupar a todas las familias de los incas. Seguidamente vamos a encontrar también lo que es la nobleza de privilegio territorial o lugareña. En esta están los jefes de los pueblos derrotados. Esto básicamente es como una recompensa, ¿no? A los hatun runas que destacaban por méritos personales, por ejemplo, una buena hazaña militar que tenían en aquel entonces. Eh, en segundo lugar vamos a encontrar el pueblo. El pueblo están los hatun runas, ¿no? El hatun runas eran pues pobladores comunes, va a constituir la mayoría de la población rural, todos los hatun runas, es decir, formaban parte del ayllu y estaban obligados a dar tributo. Luego encontramos también a los mitimaes, ¿no? O mitac o mitacunas. No fueron los colonizadores, los pueblos recién conquistados. Además, estaban exonerados de pagar tributos temporalmente. Luego también vamos a encontrar lo que es en el pueblo, las yanaconas. Las yanaconas, como ya les decía, realizaban los servicios domésticos a favor de la realeza y de la nobleza, ¿no? Y no vivían dentro de la organización comunal o ayllu. Y finalmente encontramos lo que son los piñas o las pinas o piñas, ¿no? Que eran prisioneros de guerras que habían sido desterrados de por vida a la selva alta o ceja de la selva para la producción de la coca, ¿no? Algo que es sumamente rescatable del imperio del Tahuantinsuyo de la primera parte es la moral incaica. La moral incaica era de la siguiente forma, ¿no? Decía, ama Súa, no seas ladrón. Ama Yuya, no seas mentiroso. Ama aquella, no seas ocioso. Entonces, esa era la principal moral que ellos tenían respecto, se regían por estas normas, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos mencionar respecto hasta la clase del día de hoy, que fue la primera parte del imperio o del imperio del Tahuantinsuyo. La siguiente semana estaremos viéndonos. Eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y me despido, sin más que decir.